noches a todos. Buenas noches, señor embajador. Muchas gracias por la invitación. Lo que voy a hacer es señalar algunos aspectos que tienen que ver con el bloqueo y que ha generado en la sociedad cubana una serie de cambios que también se ajustan a los cambios que se han venido en el mundo, ¿no? Entonces, y también de algunos dogmas que han caído, ¿no? Ya en la práctica, ¿no? Para, para empezar, bueno, el bloqueo, eh, hay gente de los liberales y lamentablemente algunos que se dicen de izquierda, que señalan que el bloqueo eh, que económico, que también es político, diplomático, social y hasta cultural, y eso lo decía el Fidel, en 2015, que el bloqueo en realidad era una guerra, ¿no? Contra Cuba, una guerra que no se hacía contra nadie. O sea que China es comunista, hay otros países que se dicen comunistas y nunca han sido sancionados y bloqueados. Cuba, ¿no? Sancionados sí, pero bloqueados no. Entonces, acá la idea es, le escuché a Fidel, es que el bloqueo que dicen los liberales, por ejemplo, es que no existe ese bloqueo, ¿no? Como digo, alguna gente que se dice izquierda le he escuchado decir que ese es un pretexto, también lo dicen de Venezuela, ¿no? Que es un pretexto para cubrir las fallas de la dirección de la revolución, etcétera, ¿no? Y prácticamente engañar a todo el mundo y a la propia población. Sin embargo, Fidel señala de que esto es una guerra. Hay un tal Juan Ramón Rayo, un liberal español, que señala que no es bloqueo porque el bloqueo solamente se da cuando militarmente no se deja comerciar a un país con otros, ¿no? Pero eso es precisamente lo que se hace con Cuba y peor todavía que si fuera con guerra. Además, Fidel empieza diciendo que es el país no solamente económicamente más fuerte, sino militarmente más fuerte, ¿no? Entonces nadie se va a atrever a decirle que no a Estados Unidos. Y por lo tanto, esa es una definición que deberíamos, de bloqueo, que deberíamos defender, ¿no? Y salir adelante. Lo otro es que el, el, el bloqueo que se ha hecho desde el año 60, 62, como se ha dicho ahora, bueno, 62 más oficialmente todavía, ¿no? El bloqueo se ha tenido que hacer en condiciones muy difíciles para desarrollar la economía y además una economía socialista, algo que no se tenía muy claro y que definitivamente no era como lo estaba haciendo la Unión Soviética. Entonces, eso es lo que ha demostrado la historia. Entonces, y eso, eh, cuando Fidel dice de que el intercambio que tiene que haber entre los países, ya sean mercancías o lo que sea, Estados Unidos en realidad no solo que no hace intercambio, sino que además bombardea con ideas. Y esas ideas van permanentemente a la población y por lo tanto les genera o trata de generar una cultura donde se vea pues que el socialismo es una respuesta equivocada, que no va a ser nunca, que no se va a dar, y algo así como que
que el capitalismo puede base para siempre, ¿no? Entonces, esas ideas que hay que combatirlas. eh, Tenemos en Cuba un ejemplo grandioso, ¿no? Eh, con las dificultades que tiene, que en realidad son enormes, y con lo que me llamó más la atención fue el proceso de actualización económica que están haciendo en pleno bloqueo, y todavía con mayor bloqueo que antes, con bloqueos más difíciles, ¿no? Financieros, que lo deja a, a Cuba sin poder comerciar prácticamente casi con ningún país, ¿no? Tener que hacer estos cambios y tener que hacer el desarrollo. Por eso es que me voy a centrar más en eso, ¿no? A lo largo de 60 años, ¿no? Ha habido carencia de todo en Cuba, ¿no? Insumos básicos, alimentos, medicina, ¿no? Que limitan el desarrollo científico y financiero, además, y por lo tanto no dejan que exista, pues, productividad y desarrollo, ¿no? Ahora, lo que se decía es de que más o menos perdía Cuba, sumado todo lo que, todos los años, los 60 años, ¿no? Cerca de 148.000 millones de dólares, pero no solamente pierde Cuba, porque también se ha calculado que Estados Unidos pierde más o menos en el comercio con Cuba 1.000 millones de dólares por no tener ese comercio, ¿no? Que por supuesto que eran entradas para Estados Unidos. Y cuando, cuando se hace la actualización después del periodo especial, el periodo especial, pues cuando cae la Unión Soviética, me acuerdo que le hace la pregunta a Tomás Borges en Un grano de maíz a Fidel, que por qué no se han hecho cambios antes, ¿no? Y estaban en el año 90, ¿no? Y Fidel le contesta que sí lo habían pensado desde el año 84, comenzar a hacer una serie de cambios que ya lo tenían pensado, pero que no se podía hacer porque tenían contratos con el CAME, ¿no? Con la Unión Soviética y el campo socialista, ¿no? Europa del Este, etc. Entonces, ellos necesitaban, Cuba necesitaba el petróleo, y en campo socialista necesitaban azúcar. Entonces, tenían precios especiales, y por lo tanto ellos no podían sustituir eso y dejar el CAME por hacer cambios, ¿no? Con el periodo especial, que fue una lucha muy fuerte la que tuvieron que hacer, ¿no? Saliendo el 2004 salen del periodo especial, cuando recuperan el PBI que tenían en 1989, ¿no? Entonces, desde esa base, prácticamente de 1989, se parte ya para tratar de desarrollar el periodo de actualización económica y del socialismo. Entonces, pero ahí surgen varios temas, ¿no? Un tema es el de la propiedad privada, ¿no? El otro tema es que se necesitaba mucha productividad para desarrollar el socialismo, ¿no? Y eso lo dice el mismo Carlos Marx, ¿no? Que había que tener un desarrollo productivo muy alto, ¿no? Una conciencia y una cultura muy alta, y además la gente debía estar preparada, que Estados Unidos era el que tenía más condiciones en ese momento que existía Marx
para el socialismo. Claro, él como había estudiado el capitalismo, lo veía un poco más linealmente, ¿no? El desarrollo del capitalismo, pero hemos visto de todo en todos estos siglos, todos estos 2 siglos que han pasado, y el capitalismo mismo ha cambiado, ¿no? Ya sabemos que el modelo neoliberal se encuentra en crisis, ¿no? Que están tratando de generar un nuevo modelo a través del Fondo Monetario Internacional y el Foro de Davos, etcétera, ¿no? Entonces, para, para desarrollar una nueva economía que sea socialista y sería prácticamente la única socialista en el mundo, ¿no? Porque hay países que se dicen socialistas, pero que en realidad son bastante capitalistas, pero que tienen políticas sociales un poco más profundas como Noruega, Suecia, etcétera, ¿no? De repente Vietnam, no conozco mucho de Vietnam, pero ellos se dicen socialistas, ¿no? Este, para generar esto, en el 2011 la, empieza en abril el nuevo proceso de actualización económica, ¿no? Tenían 3 objetivos que cumplir y por lo tanto hay que ver los efectos de bloqueo ante esta propuesta, ¿no? Primero, que había que eliminar todo aquello que desbalancee el sistema financiero con el exterior, ¿no? Tenían las 2 monedas, el CUC y el peso cubano, ¿no? Y el segundo es eliminar todos los obstáculos que impidan el crecimiento de la productividad, que eso es básico para crecer, para el desarrollo. Y 3, asegurar la infraestructura necesaria, ¿no? para, para el desarrollo, ¿no? Entonces, este, esto implicaba una serie de cambios en todo sentido. La vez pasada que fui al, al, al encuentro antiimperialista, me compré un libro que justo es el modelo económico y social cubano, sus nociones generales, ¿no? Aunque se puede leer bien, pero tiene bastante complejidad también. Entonces no puedo estar explicando todo. Y hay cifras que ya solo se refieren al año que lo compré, ¿no? Al año que fui. Entonces, pero digamos que para la misma población ha sido una sorpresa, por ejemplo, lo del sector privado, ¿no? Entonces, ¿por qué el sector privado? Entonces, yo leí también ahí que una de las razones era que aquel país que no está en la cadena mundial, ¿no? de comercio, simplemente era como que no existiera, ¿no? Entonces, para poder desarrollarse, había que estar en esa cadena. Y cadena de valor que le llaman, o de explotación, como le podemos llamar, ¿no? Y entonces, el sector privado es tiene una lógica muy propia, y que eso, si se suelta a la gente a hacer empresas, simplemente como acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Empiezan como ambulante y muchos terminan con empresas chicas o medianas, algunos un poco grandes, ¿no? Porque siempre existe el factor de acumulación de capital. Y entonces, cuando hay ganancia y se sabe ahorrar, siempre va a existir un excedente que se acumula, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eso lo han resuelto en Cuba, haciendo que tenga un límite la acumulación, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector privado estaría regulado. Entonces, no pueden crecer y crecer, porque si no, ya pues se tragan a toda la sociedad cubana, ¿no? Y como a nosotros acá. Entonces, eso no puede dar lugar, porque
sería la desigualdad que acá hay, por ejemplo, que es tremenda, ¿no? Entonces, el socialismo se caracteriza entonces, ¿por qué? Principalmente por la planificación. Y entonces, en un sistema privado de empresas, ¿no? Privadas, de libertad, de liberalismo, ¿no? La regulación, si ustedes ven acá la regulación, por ejemplo, en el Perú, en primer lugar que no tiene soberanía el Perú. Y en segundo lugar, que la regulación beneficia siempre a los empresarios. Si nosotros hablamos solo de un distrito, por ejemplo, de un distrito, ustedes ven que ese distrito trabaja para los empresarios del distrito, para las empresas que se quieren poner en tal sitio, vienen el problema de los terrenos, viene el tema de las coimas, etcétera, etcétera, la construcción, las inmobiliarias. Entonces, todo eso se debe evitar. Entonces, ¿cómo generar una economía donde exista pues, el mercado, por ejemplo, como ahora en Cuba, ¿no? Y a- tenerlo regulado, sí, pero que contribuya también de igual manera que los demás sectores y que el sector estatal debe ser mucho más fuerte para evitar que el sector privado prevalezca, ¿no? Entonces, el sector estatal tiene que manejar todas las leyes de la economía, sobre todo si exporta e importa, ¿no? Entonces, tiene que acumular, ¿no? Tiene que haber una acumulación ahí y que sea mucho mayor, mucho más grande que las empresas privadas. Ahora, en lo privado también están las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Si los dueños son los trabajadores, desde la revolución, desde que se hizo la reforma agraria, sin embargo, las cooperativas también pueden acumular, ¿no? Entonces, y así, todos los sectores. Y, y uno de los sectores principales de la economía cubana, que es el turismo, por ejemplo, ¿no? Y que estaban llegándose antes de la pandemia a los 4,5 millones, casi 5 millones de turistas, que se habían venido creciendo casi 1 millón de turistas por año, más o menos, ¿no? En los últimos años. Sin embargo, todo eso por la pandemia, o sea, encima del bloqueo viene la pandemia, ¿no? Y eso también hace que uno se pregunte, ¿no? ¿Cómo se puede hacer todo esto, todos estos cambios en Cuba, ¿no? Tener el control de esos cambios, pues se puede escapar de la mano. Y además hacer ciencia, hacer tecnología. Estados Unidos, 60 años ahí como el campeón del mundo y Cuba haciendo pues ciencia, tecnología, ¿no? Ayudando a los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, se puede decir que ese bloqueo no es un fracaso porque de todas maneras tiene un efecto muy fuerte en la economía cubana, pero no en la población. O sea, lo que decía Fidel también, que si esto podía seguir adelante, era precisamente porque la población, se le hablaba a la población con la verdad, y que además la población eso lo aceptaba voluntariamente y por lo tanto hacían todo lo posible para que el trabajo, la productividad, todo, pues, haga que la economía del país funcione, ¿no? Y todavía con el aliento que tuvieron, con este cambio de actualización económica, ¿no? Que generó bastante expectativa a la gente, ¿no? Y que continúa, pero que las dificultades pues, se han hecho más fuertes, no solamente porque el bloqueo se ha hecho más fuerte, sino además porque la pandemia genera un montón de problemas, el que los trabajadores no puedan ir al trabajo, por ejemplo, eso a cualquier economía. Cuando uno mide el PBI, por ejemplo, los días feriados, acá en el Perú, por ejemplo, reduce el PBI, o sea, cuando se reduce el PBI de un mes a otro, ¿no? Es porque ha habido tal feriado, así se explica el PBI, ¿no?
Imagínense en una pandemia, ¿no? Y, y cuánto significa eso en términos económicos y también financieros, ¿no? Lo otro es que he estado leyendo todo aquello que en todos los sectores que tiene Cuba y en cuáles están haciendo el desarrollo, ¿no? Y que se viene cumpliendo, y lamentablemente con mayores dificultades que antes, ¿no? Pero lo que dice Fidel el 2015 a mí me ha impactado mucho porque este, Estados Unidos le ofrecía levantar el bloqueo, ¿no? Pero tenía que romper con, con el campo socialista, ¿no? Y que después tenía que romper con uno, con otro, y bueno, Fidel decía, nosotros los principios no los vendemos, no nos vendemos, ¿no? A nosotros nadie nos va a pagar por dejar a un lado los principios, que primero es la dignidad, ¿no? Y que ellos tenían dignidad suficiente como para no dejarse llevar ni por asomo. Se venía el, en la mente de Fidel y de los cubanos tener que dejar atrás los principios para generarle comodidad pues, al imperialismo depredador yanqui, ¿no? Porque realmente creo que en toda la historia, a pesar que ha habido imperios como Gengis Khan, etcétera, Estados Unidos es el más depredador de todos, ¿no? De todos. Y por lo tanto, yo creo que lo que hace Cuba está creando en medio de tanta dificultad lo que realmente es el socialismo. Yo soy economista y por lo tanto siempre me pregunto, ¿no? Por mi profesión, ¿no? ¿Cómo es que se puede hacer una economía capitalista o cuánto demoraría un proceso hacia el socialismo, mejor dicho, ¿no? Dentro de una economía capitalista? Entonces, la Unión Soviética falló, falló, porque eso fue una falla. Si hubieran estado como Cuba, no hubieran caído tan fácil como cayeron, ¿no? Este, pero el socialismo también, hasta Carlos Marx se ha equivocado, ¿no? Porque lo que está demostrando Cuba es que en un país subdesarrollado como era Cuba, ¿no? Este, y ahora que tiene tantos problemas, sin embargo, se puede desarrollar el socialismo, ¿no? Pero eso, aparte de que se requiere una fortaleza muy grande porque se está luchando en un mundo que es totalmente capitalista y globalizado, ¿no? Entonces, me hace pensar que así como se están haciendo las cosas, me parece que es un buen ejemplo de cómo se puede construir el socialismo en países como el nuestro, ¿no? Y eso que nosotros tenemos pues muchos recursos naturales, etcétera, etcétera, pero que sin embargo este modelo neoliberal, no solo por el modelo, porque el capitalismo es feroz, pero este modelo lo que ha hecho en el mundo, que es lo que no se quiere admitir por mucha gente, y todos dicen que le echamos la culpa al modelo neoliberal. No, lo que pasa es que el modelo neoliberal se caracteriza porque el sector financiero se despega de la industria, del sector productivo, ¿no? Y ese despegue pues es gigantesco, ¿no? Es como de acá hasta el espacio. Y entonces por eso es que ahora hay trillonarios, etcétera, porque es la única manera en que puede haber poca gente. Ahora se dice que es el 0,01% del 1% de los ricos que tienen trillones, ¿no? Entonces, trillones de dólares. Entonces, eso, por ejemplo, no puede suceder. Y todavía con una economía que se basa en la especulación financiera, una economía mundial.
que cualquiera de cualquier parte del mundo puede entrar a la bolsa y comprar y vender, ¿no? Y especula con eso. Pero los millonarios, por supuesto, los trillonarios, no cualquiera, ¿no? Invierten más, tienen información un segundo antes de apretar el botón de la computadora y por lo tanto saben a dónde poder ganar más por información privilegiada, ¿no? Esto lo digo por lo que lamentablemente hay gente pues, que también en nuestro país que diciéndose de izquierda eh, prefiere el capitalismo, creo, ¿no? Prefieren el capitalismo. No o tendrán flojera de pensar cómo construir un socialismo en un país subdesarrollado, ¿no? Entonces, para nosotros, por lo tanto, todo lo que tenemos acá, ya sea por intuición o por conocimiento, que hacemos pues la solidaridad con Cuba, etcétera, y disculpen que me guíe solamente ahora por la cuestión política, ¿no? Pero es importante que nosotros comprendamos el esfuerzo tan gigantesco que requiere para Cuba el bloqueo, y porque se necesitaría mucho esfuerzo para construir el socialismo, ¿no? Sin bloqueo. Imagínense con el bloqueo, ¿no? Y sin embargo se viene haciendo. Entonces, el movimiento de solidaridad, todo lo que componemos acá hace tiempo, ¿no? Para nosotros es una necesidad, ¿no? No es solamente que somos solidarios, pues somos buena gente, vivimos en un país por recursos, etcétera, ¿no? Perú está mal, y está muy mal, ¿no? Y entonces, pero no nos damos cuenta, muchos no se dan cuenta de eso porque no tienen visión de conjunto, viven su vida, etcétera. Entonces, el que Cuba siga existiendo y siga bregando por el socialismo implica para Estados Unidos una afrenta muy gigantesca, ¿no? Tal es así como dice Fidel, que al único país que se le hace todo esto es a Cuba, ¿no? Bueno, ahora están tratando, creo, de apoderarse de Rusia, pero ese es otro tema, ¿no? Pero, y tienen que derrotar a China. Estados Unidos, si quiere seguir tener la primacía mundial. Yo no creo ya que pueda, pero eh, es un tigre herido que va a hacer mucho daño, ¿no? Y bueno, y también lo descarga sobre Cuba, ¿no? Entonces necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para que eso no sea así. Bueno, yo lo quería dejar ahí nomás porque creo que ya me pasé. Pero este libro que me compré Cuba sobre la actualización me llenó mucho de idealismo, se puede decir, en el sentido que sí va a ser ese cambio, ¿no? Pero con todos los problemas de bloqueo y de la pandemia es bien difícil, ¿no? Pero lo están haciendo, la verdad es que lo están haciendo. Eso es todo. Gracias.